Bienvenidos a Noti IMSS e ISSSTE, el canal creado especialmente para ti, que formas parte de la gran comunidad de jubilados y pensionados de México. Aquí te mantenemos informado con noticias confiables, claras y actualizadas sobre todo lo relacionado con tu pensión y tus derechos como adulto mayor. En este espacio encontrarás los calendarios oficiales de pagos mensuales, avisos sobre depósitos adelantados, aumentos, retroactivos y trámites importantes que debes conocer. También te explicamos paso a paso qué hacer en cada situación, qué documentos necesitas y cómo realizar tus gestiones sin complicaciones. Sabemos que muchas veces la información puede ser confusa o difícil de entender. Por eso, nuestro compromiso es ayudarte a comprender cada cambio, cada anuncio y cada beneficio, usando un lenguaje respetuoso, sencillo y directo, pensado especialmente para ti. Este canal es más que noticias. Es una comunidad donde escuchamos tus dudas, respondemos tus preguntas y compartimos contigo lo más relevante sobre pensiones del sector público y privado. Queremos que te sientas acompañado, informado y valorado. Gracias por acompañarnos en cada video. Gracias por permitirnos ser tu fuente de información y confianza. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ninguna novedad. Noti IMSS e ISSSTE está contigo, para apoyarte, guiarte y mantenerte siempre al tanto. Porque después de tantos años de trabajo, mereces estar bien informado y vivir tu retiro con tranquilidad. Ley 73. Este es el monto exacto que recibirán como pensión mínima los jubilados en junio de 2025. En México, uno de los derechos más importantes adquiridos por los trabajadores es la pensión. Y dentro del complejo sistema de retiro que opera en el país, existen aún millones de personas protegidas por un esquema que representa estabilidad, certeza y respaldo económico. La Ley 73. Este régimen, aplicable a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, continúa vigente y otorgando beneficios esenciales a los adultos mayores jubilados, sobre todo cuando se trata de garantizar una pensión mínima que permita vivir con dignidad. A medida que pasan los años, muchos jubilados se preguntan cuánto les corresponde realmente de pensión bajo esta ley, y si el monto que reciben es justo o correcto. En junio de 2025, la pensión mínima garantizada ha sido actualizada una vez más, tomando en cuenta factores como el incremento al salario mínimo y la inflación acumulada, lo que representa una noticia de suma importancia para quienes dependen exclusivamente de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué es exactamente la pensión mínima garantizada? La pensión mínima garantizada es un derecho reconocido en el sistema de seguridad social mexicano para aquellos trabajadores que, aun cumpliendo con los requisitos de cotización y edad, no alcanzan una pensión elevada debido a los bajos ingresos que percibieron durante su vida laboral. En pocas palabras, se trata de un piso mínimo establecido por ley que asegura que ningún jubilado reciba una cantidad menor a la necesaria para cubrir los gastos más elementales. Este beneficio actúa como un mecanismo de protección para miles de personas mayores que durante años trabajaron en condiciones económicas limitadas y cuyos salarios no les permitieron acumular suficientes recursos para una pensión elevada. La ley reconoce este esfuerzo y otorga, por tanto, un ingreso base mensual como medida de justicia social. En el caso específico de la Ley 73, este beneficio se aplica cuando el resultado del cálculo de la pensión, basado en las últimas 250 semanas cotizadas y el promedio del salario durante ese periodo, no alcanza el monto establecido como mínimo garantizado. ¿Quiénes tienen derecho a recibir esta pensión mínima? La pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 está destinada exclusivamente a aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para poder acceder a este derecho, es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Haber cotizado al menos 500 semanas. Tener al menos 60 años cumplidos para solicitar pensión por cesantía en edad avanzada, o 65 años si se busca una pensión por vejez. Haber cumplido con el trámite de solicitud de pensión dentro del sistema de seguridad social y estar debidamente registrado como trabajador asegurado bajo el esquema anterior a 1997. Una vez que el trabajador cumple con estos lineamientos y presenta su documentación, se procede a calcular la pensión conforme a su historial laboral. Si el monto resultante es inferior al mínimo establecido, entonces entra en vigor la garantía de recibir una pensión mínima. ¿Cuál es el monto exacto que recibirán los jubilados bajo esta pensión en junio de 2025? Para este mes de junio de 2025, el monto actualizado de la pensión mínima garantizada se ha establecido en 9,407 pesos mensuales, aproximadamente.
Esta cifra refleja el impacto de diversos factores que se consideran cada año, como el incremento anual al salario mínimo general, la inflación acumulada, las condiciones económicas y sociales del país que requieren ajustes en el ingreso base de los jubilados. Este monto busca, principalmente, brindar un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, servicios y medicamentos. Aunque en muchos casos puede parecer insuficiente ante el alza constante de los precios, representa un apoyo fundamental para quienes no lograron reunir los requisitos para obtener una pensión mayor. ¿Por qué cambia este monto cada año? El monto de la pensión mínima garantizada no es fijo. Se ajusta año con año para evitar que pierda su poder adquisitivo ante el avance de la inflación. Esto significa que si el costo de la vida aumenta, también debe incrementarse el ingreso mínimo que se otorga a los jubilados, como una forma de proteger su economía y garantizar su bienestar. Este ajuste se realiza tomando como base el salario mínimo general en México. Por ello, cuando el salario mínimo se incrementa, también lo hace la pensión mínima garantizada. Es un mecanismo que responde a las condiciones económicas reales del país y busca evitar que los adultos mayores queden rezagados en su capacidad de compra. En este 2025, el salario mínimo ha registrado un aumento importante, y eso se refleja directamente en el nuevo monto de pensión establecido para los beneficiarios de la Ley 73. La actualización a 9,407 pesos mensuales es resultado de estos factores económicos y constituye un respaldo fundamental para la población jubilada. ¿Qué sucede si el monto de tu pensión es inferior al mínimo? Si al realizar el trámite de pensión bajo la Ley 73, el cálculo arroja un monto mensual inferior al mínimo garantizado, el sistema automáticamente aplica el beneficio de pensión mínima. Esto significa que, aunque el trabajador tuviera un historial de salarios bajos, de todos modos recibirá los 9,407 pesos mensuales como ingreso base en su retiro. Sin embargo, es fundamental que el trabajador cumpla con todos los requisitos antes mencionados y que realice el trámite completo en tiempo y forma. De lo contrario, podría quedar fuera de este beneficio, perdiendo así el respaldo que la ley le otorga. ¿La pensión mínima garantizada aplica en todo el país? Sí, el derecho a la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 aplica en todo el territorio nacional. No obstante, es importante señalar que en algunas zonas geográficas puede haber ajustes menores debido al salario mínimo regional, como ocurre en la frontera norte del país, donde los ingresos mínimos pueden ser más elevados. Aún así, el monto de 9,407 pesos mensuales se toma como la base general a nivel nacional y representa el mínimo que un jubilado debe recibir, sin importar en qué estado del país resida. ¿Qué pasa si el jubilado cotizó bajo ambos esquemas, antes y después de 1997? En estos casos, conocidos como cotización mixta, el trabajador puede tener derecho a elegir el régimen bajo el cual desea pensionarse, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ambos esquemas. En muchos casos, los trabajadores optan por pensionarse bajo la Ley 73, ya que permite alcanzar un monto más alto, sobre todo si se cumplen con las 500 semanas mínimas de cotización y se aplica la pensión mínima garantizada. Por ello, es recomendable que los trabajadores próximos al retiro se asesoren con expertos o directamente con la institución correspondiente, para determinar qué régimen les conviene más y cómo asegurarse de obtener el mejor beneficio posible. Para muchos adultos mayores, llegar a la jubilación después de años de trabajo es un momento de satisfacción, pero también de incertidumbre. Saber cuánto se va a recibir cada mes es crucial para planificar los gastos, comprar medicamentos, pagar servicios y vivir con dignidad. El hecho de que exista una pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 es un acto de justicia para quienes trabajaron durante décadas, incluso en empleos donde el salario no era alto. Este beneficio es, para miles de personas, la diferencia entre vivir con seguridad o enfrentar carencias.